Tiene la palabra la diputada Margarita Stolbizer. Muchas gracias. Primero quiero ratificar lo que nosotros ya hicimos y dijimos en julio de este año, porque en ese momento ya nos expedimos sobre lo que teníamos en cuestión, que era una medida de exclusión del diputado debido. Si nosotros hubiéramos adoptado aquella decisión, no estaríamos seguramente hoy discutiendo, porque por supuesto que la mayoría agravada que la propia Constitución exige es el reaseguro que tienen respecto del ejercicio de su defensa. Esta Cámara tiene la atribución, pero también la obligación de tener una actitud proactiva en defensa justamente de ese papel político institucional que nosotros tenemos frente a las personas a quienes representamos. Nosotros hemos mantenido la coherencia también y destacamos este punto sobre todo por la determinación que tenemos frente a los hechos de corrupción de cualquier tiempo y en cualquier gobierno. Y por esa razón lo planteamos siempre como una necesidad de renunciar el conjunto de los miembros de esta Cámara a los fueros o privilegios que tenemos para evitar que ninguno de sus miembros pueda ampararse o frenar algún día un allanamiento en su domicilio o en sus oficinas. Ahora, antes como ahora, de la misma manera, entiendo que la búsqueda de impunidad a través del refugio que algunos intentan tener en una banca es un artilugio absolutamente incompatible con el sentido del diseño institucional que nosotros pretendemos para nuestro país. Eso es lo que deberíamos nosotros estar pensando, porque el escrutinio de la voluntad popular no redime en ningún caso, bajo ningún punto de vista, a un candidato electo de los actos ilícitos que esa persona hubiera cometido. Cuando el objetivo de ser una persona con capacidad de ser electa se confunde con el objetivo de la búsqueda de un privilegio para esconderse atrás de ese privilegio e intentar eludir la acción de la justicia, estamos yendo en contra del funcionamiento de las instituciones a las que pretendemos representar. Que exista un manto de sospecha sobre el funcionamiento de este Congreso habla mal de nosotros, y por eso es que lo nuestro debe ser una decisión de índole política e institucional para reconstruir el prestigio que debe tener siempre una Cámara de Representantes. Por ese motivo, y porque además debido no es el único, no es un caso aislado, es que esta Cámara tiene que asumir con muchísima responsabilidad de qué manera nosotros vamos a hacer para extirpar cualquier tipo de sospecha que recaiga sobre el funcionamiento de esta institución. Un compromiso fundamental para que nadie nunca pueda escudarse en inmunidades o privilegios para esconder la ilicitud de sus acciones. Cuando proclamamos el nunca más de la corrupción, lo hacemos siempre con la necesidad de refundar el Estado, con los nichos, para evitar los nichos de impunidad que los funcionarios intentan buscar. Mucho más grave aún es cuando ese nicho de impunidad se encuentra justamente en el Congreso de la Nación. No debemos permitirlo. Pero también es cierto, y me parece que de esto hay que hacerse cargo, no es como en el dicho popular, que dicen que muerto el perro se acabó la rabia. Preso un corrupto no se termina la corrupción. Entonces no nos confundamos tampoco ni sobreactuemos un festejo que no puede ser tal hasta que efectivamente no nos hayamos hecho cargo de terminar y definitivamente poder celebrar un nunca más de la corrupción. Yo quiero referirme, porque además tengo que ser honesta con el planteo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo, que es la imposibilidad de aceptar doble estándar en la medición de la corrupción, y entonces aparecer como que el voto, la voluntad popular nos redime de esas obligaciones. No son las mayorías populares, y hemos tenido ejemplos más que suficientes, las que permiten de ninguna manera que alguno pueda escudarse en esa situación. Dijo el presidente de la comisión, el diputado Tonelli, hace un momento, describiendo la maniobra. Se trata de una maniobra muy sencilla. Estoy prácticamente leyendo, repitiendo lo que él dijo. Se contrata a universidades que derivan a fundaciones o asociaciones vinculadas con la universidad. Lo que quiero es advertir claramente que esa práctica sigue siendo igual. Esto fue una maniobra
propia del kirchnerismo, que hizo cantidades de convenios con las universidades para desviar ilegalmente fondos. Cuando el presidente Macri llegó al gobierno, una de sus primeras medidas fue decir: se terminaron los contratos con las universidades. Dictó un decreto, el 336 del año 2016. Sin embargo, a muy poco tiempo de ese decreto se registraron más de 400 convenios exactamente iguales con el mismo modus operandi por parte de este gobierno. La diferencia no es de procedimiento, sino obviamente el volumen de los negocios. Estamos hablando de situaciones distintas, pero todos debemos saber que la ilicitud en el desvío para evitar las licitaciones públicas es tan grave y tan ilegal cuando se comete por los montos millonarios que lo hizo el gobierno anterior, como podrían ser los apenas millonarios que se están celebrando en este momento. El esquema, como dije, es demasiado similar. En aquel momento, y la causa que se está investigando es la causa de Río Turbio, a través de la cual se contrataba a la Universidad Tecnológica Nacional en su sede Santa Cruz, a través de la fundación de la Universidad UTN Santa Cruz, a través de un convenio que se hacía para capacitación e investigación, asesoramiento, asistencia, es prácticamente similar al que el gobierno actual, a través del Ministerio de Energía, ministro Aranguren, celebró con la Universidad también Tecnológica Nacional en la regional Venado Tuerto, desviando una cantidad de dinero millonaria y facilitando, igual que aquel convenio celebrado por debido, el 10% de comisión para la universidad, el 10% para una asociación. En este caso la ATEVEN, la Asociación Tecnológica de Venado Tuerto, que también se queda con un porcentaje enorme de recursos. Hay algo más grave. Cuando hace 2 meses pedí al Ministerio de Energía la información y me envían el listado de gente que contratan a través de ese mecanismo de desvío, la lista traía varios jubilados de más de 70 años contratados con esa modalidad. La modalidad era exactamente igual, insisto. La única diferencia eran los montos. Yo creo que necesitamos tener claridad sobre la no aceptación de los dobles estándares. Es imposible pensar o aceptar que puede haber una doble moral, porque algunos son mejores, son más educados, porque ganan la elección reciente. Hay que tener cuidado, porque la justicia investiga siempre hechos del pasado y tienen que saber los que están hoy en el gobierno que esta misma justicia que hoy está sancionando estos, algún día va a revisar los contratos que ustedes están haciendo en este momento. La reciente resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que la lucha contra la corrupción guarda una relación inequívoca con el ejercicio y disfrute de los derechos humanos. Eso no es otra cosa que lo que hemos repetido hasta el cansancio. En la Argentina la corrupción mata y todos somos responsables sobre lo más grave que la corrupción tiene en nuestro país, que es la impunidad. Es necesario poner una lupa muy firme sobre la acción de la justicia. Es necesario que el Congreso de la Nación, como uno de los poderes del Estado, asuma también, como lo estamos haciendo en este caso. No tengo duda, esa es una realidad que nos interpela todos los días, sobre todo a los representantes de una sociedad que a veces parece muy conmovida por la corrupción, pero otras veces está demasiado dispuesta a tolerarla cuando encuentra otro tipo de motivaciones para seguir adelante. Reitero la voluntad de nuestra parte de contribuir a construir una nueva cultura vinculada con la ética, con la defensa de los derechos humanos que radique definitivamente para tener un nunca más de la corrupción. Reitero nuestra posición de acompañamiento sobre el desafuero. Debido no debió haber entrado nunca a este Congreso. Debido debería estar preso, como muchos otros, algunos que todavía tienen en las inmunidades que obtienen a través de las elecciones, obtienen esos privilegios para ampararse de la acción de la justicia. Y este Congreso no debe permitirlo. Por esa razón, acompañamos en la decisión del dictamen de mayoría. Gracias, señora diputada.